Bueno, bona tarda a tothom, benvinguts, gràcies per ser aquí, gracias a los tres invitados. La organización montó esta mesa de presidentes para evitar la hora de la siesta, que sabéis que es la mala y pensaron que era la de máxima tensión y así se iba a producir el contenido más interesante. Bueno, pretendo ocupar la hora que tendremos en tratar de despejar algunas cuestiones y sobre todo conocer mejor vuestros puntos de vista. Y por lo tanto voy a perder poco tiempo en la presentación. Mi idea es hacer 3 preguntas en las que me gustaría que contestarais los 3 y ojalá lleguemos a que nos queden 5 minutos al final para poder atender algunas preguntas de la audiencia y del público. No voy a perder tiempo presentando a los 3 presidentes, solo un pequeño matiz personal que a mí me resultó interesante cuando preparaba esta sesión. Salvador Illa, PSC, corredor de fondo. Y Manuel Pradales, Lehendakari, PNV, aficionado al remo. Alfonso Rueda, PP, y también corredor de fondo, lo cual demuestra o se infiere que para ser presidente de una comunidad autónoma y un líder de esta singularidad, además de tener una cabeza bien amueblada, hay que tener capacidad de sufrimiento, vocación de resistir y una rápida recuperación. Y por lo tanto me parece que en el fondo tenéis más en común de lo que a simple vista podría uno anticipar. Bueno, vamos a pasar a la primera cuestión, y la primera cuestión tiene que ver con el Estado autonómico, ¿no? Estamos pronto de celebrar los 50 años de que las 3 comunidades autónomas se pudieran dotar de su estatuto. En el caso de Galicia es un poco menos, 45, en el caso de Euskadi y Cataluña, 47. Han pasado, por lo tanto, casi 5 décadas, que son un tiempo más que razonable para poder tomar perspectiva, sacar conclusiones y hacer reflexiones, ¿no? Y eso es un poco lo que me gustaría hacer como primera ronda con vosotros esta tarde. Sacar conclusiones en un momento en el que en estos 50 años, casi 50 años, España ha avanzado muchísimo, se ha convertido en un país prácticamente federal, se ha descentralizado muchísimo. En algunos de los territorios, incluso durante estas décadas, hemos tenido movimientos que han querido que esto fuera más allí. Tanto el Plan Ibarretxe como el procés en Cataluña fueron intentos para llevar esto a otro territorio más lejano, que se ha confirmado que parece que no es ni probable ni deseable por la configuración de la arquitectura institucional europea y española. Y, por lo tanto, nos toca ahora quizá parar un minuto, levantar la vista, poner las luces largas. Y me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, si tuvierais que pensar en el estado de las autonomías de la siguiente generación, dentro de 20 años, ¿cómo os imagináis el desarrollo de lo que viene a partir de ahora? Porque seguramente la transferencia de competencias ya no es el gran tema. Quizá incluso nos podemos encontrar en la próxima década que alguna comunidad autónoma renuncie a parte de las competencias que se le otorgaron y decida que mejor otra administración la puede gestionar. Me gustaría tener vuestro punto de vista, no tanto en el modelo de financiación del que luego hablaremos, sino desde el punto de vista estrictamente político, de cómo veis los próximos 10 años del modelo de construcción del Estado que tenemos en España. Por hacer la ronda en el orden en el que estáis sentados, luego igual en alguna pregunta lo cambiaré, pediré que empiece el presidente Illa, luego el Lehendakari y luego el presidente. Molt bé, doncs, molt bona tarda, buenas tardes, un placer formar parte de esta redonda con el Lehendakari, con el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, pues yo creo que el balance del modelo autonómico es un balance positivo. ¿Cómo está España hoy? ¿Está mejor o peor que hace 50 años? Está claramente mejor. Algo habrá tenido que ver en esto el modelo autonómico. Me parece que ahí hay poca discusión, ¿no? Un momento clave, a mi modo de ver, vivimos todos en primera persona. Yo en particular, si me permiten, mi primera persona fue un verdadero test de estrés para el modelo autonómico, fue la pandemia, ¿no? Al inicio hubo muchos politólogos y académicos que debatieron si los estados autoritarios serían más eficaces en gestionar la pandemia que los democráticos y si los estados centralizados serían más eficaces en gestionar la pandemia que los descentralizados. Y a priori parecía que los estados autoritarios centralizados serían más eficaces, ¿no? Pues no. Como mínimo, no hace falta sacar pecho, como mínimo podemos decir que los estados democráticos descentralizados como el nuestro fueron tan eficaces, si no más, ahí dejo el juicio para quien lo quiera hacer, que los estados autoritarios centralizados. Fue un verdadero test de estrés que nos enseñó cómo debemos trabajar, cómo debemos desarrollar, las potencialidades que tiene el modelo autonómico, ¿no?
¿Cómo me imagino yo esto dentro de 20 años? Pues me lo imagino y trabajaré en la medida que pueda para conseguirlo, formando parte de una Europa federal. Este es el espacio público de referencia que necesitamos para defender nuestro modelo de vida. Una Europa, un espacio público compartido de 450 millones de ciudadanos. La única forma de integrar, de unir lo diverso es con la técnica federalista, llamémosla como queramos. A través de esto, me imagino esto, un Estado autonómico en este marco de una Europa federal. Me lo imagino con los recursos suficientes para poder desarrollar nuestras competencias. Me lo imagino desarrollando más todavía la coordinación vertical a través de las conferencias de presidentes que se han acelerado en esta legislatura y que deben de servirnos para perfeccionar este modelo de coordinación. Y me lo imagino desarrollando mucho más lo que creo que debemos de trabajar y, bueno, lo que es un aspecto que se ha trabajado poco, la coordinación horizontal, es decir, que las comunidades autónomas, algunas con intereses compartidos, bien sea por vecindad geográfica, bien sea por modelo económico, bien sea por formar parte de comunidades históricas, pues podemos también trabajar mucho más horizontalmente de lo que se ha hecho, al menos hasta ahora, que ha parecido que toda la energía era para relacionarse con el Gobierno de España, y también entre nosotros podemos desarrollar mecanismos de colaboración, ¿no? Y Cataluña va a estar en esto, al menos mientras yo tenga la responsabilidad de dirigirla, va a estar como acelerador de este modelo, como protector, o vamos a trabajar para proteger un modelo que otros quieren involucionar, quieren, digamos, desmontar, y yo creo que ha funcionado bien. Vamos a trabajar para protegerlo, para desarrollarlo y para que esta diversidad y pluralidad de España encuentre toda su riqueza y exprese toda su riqueza a través de un modelo, insisto, que en estos 50 años ha funcionado, a mi modo de ver, bien. El acceso de Euskadi a su autogobierno se produce en 1979, como se sabe, gracias al pacto estatutario del Estatuto de Gernika. Y esta palabra es relevante en el caso vasco, el pacto con el Estado para acceder a un estatus de autogobierno, que se desarrolla a través de una norma institucional, que para nosotros es una norma institucional básica, que es el Estatuto de Gernika. Por cierto, estatuto que cumplirá 47 años el próximo 25 de octubre y único estatuto que no ha sido reformado ni actualizado en el Estado y único estatuto que no ha sido cumplido en su integridad en más de 46 años de vida. ¿Cómo valoramos este desarrollo del autogobierno vasco? Pues de manera muy positiva. Si uno hoy mira a Euskadi, gracias al propio estatuto y a su desarrollo, tenemos el país que tenemos. Es un país avanzado desde el punto de vista económico, cohesionado socialmente, cohesionado territorialmente, y que ha sido capaz de hacer frente a momentos muy delicados durante más de 4 décadas en muchos órdenes distintos, económico, desde el punto de vista del impacto terrorista, la propia sociedad y economía vasca, y aún así el país ha avanzado y tenemos una Euskadi moderna, cohesionada, viva y dinámica. Pero el tracto de 47 años también nos ha enseñado algunas cosas. Primero, lo que hemos considerado históricamente, al menos desde Euskadi, que fue un error, que fue un desarrollo autonómico que algunos denominan a través de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa LOAPA, un café para todos. Creo que esto vino a desnaturalizar lo que constitucionalmente se había recogido con acierto, la diferencia entre nacionalidades y regiones, y aquí estamos sentados los representantes de las nacionalidades históricas de un Estado compuesto en el que hay identidades nacionales diversas, y esa armonización creo que ha traído de facto en el desarrollo estatutario vasco pues una cierta erosión a través de leyes de base de competencias que habían sido asumidas, en nuestro caso, por Euskadi. Por lo tanto, algunas enseñanzas tenemos. ¿Cómo vemos el futuro? Seguimos aspirando a mantener una relación bilateral basada en el pacto y, por lo tanto, no en la confrontación, sino en la colaboración, pero desde el pacto, y el pactismo
para que sea auténtico debe ser un pactismo entre iguales y, desgraciadamente, a veces hay desequilibrios entre la posición del Estado y la posición que mantenemos otros. Por lo tanto, bilateralidad, garantías de cumplimiento de aquello que se ha acordado y pactado, y esto significa que debemos que pensar a futuro en algún sistema que permita la no interpretación unilateral de una de las partes. Creo que el sistema de concierto económico es muy inspirador en ese sentido, porque hay una relación bilateral efectiva en donde no hay unilateralidad y, por lo tanto, hay una capacidad de arbitrio entre las partes. Creo que en el autogobierno vasco, en sentido amplio, también deberíamos avanzar hacia ahí. Creo que debemos incorporar claramente la posición de Euskadi en el ámbito europeo y en relación con lo que son las relaciones internacionales. Y hay que incorporar materias y nuevas capacidades políticas que no estaban previstas el año 79, por ejemplo, el tema migratorio. Y solo daré un dato. En estos momentos, más del 14% de la población vasca es de origen extranjero. Esta es una realidad que va a ir a más y no tenemos capacidades propias para intervenir en este fenómeno y creo que necesitamos tener algunas capacidades relevantes ahí. Por lo tanto, hay que definir nuevas capacidades políticas que permitan atender a las necesidades sociales actuales, que son a veces coincidentes y otras veces distintas o muy distintas a las que teníamos el año 79. Tenemos que buscar un sistema de bilateralidad efectiva y debemos incorporar un sistema de garantías que no permita una reinterpretación permanente de los acuerdos alcanzados y de los pactos logrados. Así veo el futuro. Bueno, buena tarde a tothom, ante todo. Y, bueno, quería, de verdad, agradecer, se lo comentaba a la presidenta por la mañana, esta mesa redonda. Parece valiente. Hay algunos que piensan que cómo podemos estar aquí, tres presidentes autonómicos de tres partidos diferentes, con posturas públicas también, a veces también diferentes, no voy a decir enfrentadas, creo que no es la palabra, pero diferentes y legítimas, pues dialogando como lo estamos haciendo. Y creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? En esta España de muros, que hay, algunos creen que es imposible, no hay derecho a hablar, no hay derecho a plantear ciertas cosas, no deben verse, no deben confrontar. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Y, por lo tanto, yo felicito al Cercle de Economía por esta idea que creo que es muy útil, aunque sea ese reloj que nos tiene ahí marcándonos el tiempo todo el rato, aunque sea un corto espacio de tiempo. Por ir al grano. Balance de lo que creo que le ha dado la autonomía a nuestro país y a nuestras comunidades autónomas. Pues yo creo que todo. Hace poco celebrábamos los 40 años de entrar a la Unión Europea y celebramos en Galicia con un gran acto, se ponían vídeos de cómo era la vida hace 40 años, la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Sobre todo los más jóvenes decían, pero ¿cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo? Bueno, pues ha cambiado, es cierto por eso, pero ha cambiado también porque el Estado descentralizado que nos dimos aceleró muchísimo todas las mejoras. Y la política cercana, donde tienes la presión, donde la gente te conoce lo que te puede exigir, sabe cómo pedirlo. Creo que eso nos hace mejorar muy rápido también a los responsables políticos y el desarrollo que ha tenido nuestro país gracias a la descentralización autonómica creo que ha sido enorme y muy ventajoso. Y frente a los posibles inconvenientes, que siempre los hay, hablabas de alguna competencia que se puede discutir, cómo se transfirió, si del modo conveniente, creo que las ventajas al lado son enormes e indiscutibles. Y esa es mi opinión. Y creo que, además, la opinión de la inmensa mayoría de los gallegos, con independencia de lo que voten después, ¿no? Por lo tanto, ese sentimiento legítimo también, porque es un sentimiento de orgullo, de gestionar desde el territorio, los que mejor entienden son los que mejor pueden gestionar, eso hay que ponerlo en valor y, además, ponerlo en valor confrontándolo con los resultados. Y ahí se ve muchas cosas que la gente entiende rápidamente. Lo digo porque ahora estas tendencias recentralizadoras que hay, que las estamos viendo en Europa, esto aquí también hablamos de Europa, creo que es un enorme error y cuando el Gobierno central las ha intentado, en mi opinión, ha sido un auténtico desastre. Hablaba el presidente de la Generalitat, la época de la pandemia, todo lo que vino después, esos fondos europeos que se han gestionado de forma centralizada, hemos visto la enorme diferencia entre la gestión por las comunidades autónomas y la gestión por un Gobierno central ya que a estas alturas
creo que no tiene ningún sentido ni intentar hacerlo ni recuperar cosas que ni siquiera estaba haciendo. Eso respecto a lo que estamos teniendo. Balance absolutamente positivo y cuanto más lo expliquemos, más se entenderá. La segunda parte, el futuro. Bueno, así tenemos que seguir. Desde luego, todas las voces que dicen que es demasiada descentralización y que hay que parar y replanteárselo, absolutamente en contra. Para vencer esas voces y para seguir convenciendo a los que ven que efectivamente ha habido una mejora, lo que hay que seguir es haciendo las cosas bien. Por eso yo ahora, en este momento, y eso ya entre el planteamiento de cada uno, creo que por lo menos yo lo entiendo, creo que lo entiende la mayoría de Galicia, como una mejora de Galicia dentro de un Estado. No dejamos de formar parte de un Estado. Por lo tanto, el avance del Estado es el avance de las comunidades autónomas. Yo me siento orgullosamente español y orgullosamente gallego, y si me dan a elegir no sabría qué decir. Y, por lo tanto, sigamos avanzando todos juntos. Y como algún territorio se queda atrás, después está la legítima competitividad entre todos nosotros. Pero como algún territorio se queda atrás y empieza a ver que otros territorios avanzan más porque pueden resultar más favorecidos, nos vamos a cargar un sistema que ha funcionado en lo básico. Y creo que la garantía de unos servicios públicos y de una igualdad en general, económica, insisto, después está la capacidad de cada territorio con sus habilidades para poder avanzar. Pero las bilateralidades, y a lo mejor no son las que decía el Lehendakari, pero empezar a pensar que hay que hablar con unos más que con otros, o que por un ventajismo concreto hay que dejar a ciertos territorios atrás, o simplemente dar la sensación que se les está dejando, creo que eso sería demoledor y eso sí que pondría en cuestión el Estado autonómico y probablemente le haría un enorme favor a los que lo cuestionan. Gracias. Vamos a avanzar porque, como decía el presidente de la Junta, el reloj también avanza. Me gustaría entrar en el tema de la financiación. El sistema actual vigente está caducado, todos lo sabemos, desde el 2014. Hace casi un año la Generalitat pactó con el Estado una propuesta de esquema de financiación y me gustaría tener un poco el punto de vista de los tres invitados a la mesa. En primer lugar, al presidente Illa, que nos cuente cómo ve la tramitación de este proceso. Seguro que el ministro de Hacienda, conocedor de la sesión de hoy, convocó ayer a todos los presidentes anticipándose a lo que iba hoy a plantearse. Después, quizá, el punto de vista del presidente de la Junta, también para ver cómo ve él esta propuesta y cómo ve la evolución que pueda tener o si tiene él una propuesta alternativa. Y, en tercer lugar, por no perder la ocasión, me gustaría plantearle al Lehendakari una cuestión que surge recurrentemente cuando uno piensa en el concierto. Hay muchos estudiosos que ven el concierto como un régimen de financiación que tiene un punto de insolidaridad con el resto del sistema, ¿no? Y me gustaría tener su punto de vista al respecto, ¿no? Empezamos, presidente. Muy bien, pues el punto de partida es el siguiente, a mi modo de ver. Un sistema de financiación del régimen común que efectivamente lleva desde el año 2014 caducado, una constatación por parte de todos, yo al menos no he oído a nadie que diga lo contrario de la necesidad de actualizarlo, de mejorar el sistema de financiación. Un sistema vigente que tiene desigualdades importantes. La comunidad de régimen general mejor financiada es Cantabria, la peor financiada es Murcia. La diferencia en euros por habitante ajustado al año es de 1.500. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacer una propuesta. Tradicionalmente, siempre las propuestas de financiación, de mejora de la financiación del régimen común, tradicionalmente han salido de Cataluña. Esto se olvida con frecuencia. Nos acompaña entre el público el presidente Montilla, que protagonizó desde la presidencia de la Generalitat la última negociación de este sistema, ¿no? ¿Qué hemos propuesto? Hemos hecho una propuesta que comporta, a grandes rasgos, que 20.000 millones de euros que en estos momentos gestiona el Gobierno de España se ponen al servicio de las comunidades autónomas. Dice, hombre, hay una ganancia política partidista. Parece que no, porque la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por partidos políticos de otra formación política. Parece que es fruto de una convicción, de una necesidad de mejorar un sistema de financiación. Dos, claro, no empezamos en una hoja en blanco, empezamos con un histórico que hay que corregir, pero estos 1.500 euros de diferencia entre la mejor financiada y la peor financiada en euros por habitante ajustado al año se reduce a una tercera parte, 450. Esto fortalece o debilita a España. Me parece que la fortalece, ¿no? Y se sigue trabajando por el principio, digamos, de solidaridad que Cataluña
siempre ha... Tercero, ahora los ingresos que el Estado tiene que proporcionar a las comunidades autónomas se hacen por el modo de anticipo y liquidación definitiva a los 2 años. Esto nos genera tensiones, lo sabemos todos los que hemos gobernado comunidades autónomas. En este modelo van automáticamente directos, no hay sistema de anticipo. Es decir, tal cual llegan los ingresos, se transfieren automáticamente la parte que se ha acordado a las comunidades autónomas. Esto, digamos, es un avance en sí mismo ya significativo. Y cuarto, aumentamos la capacidad normativa en materia de IRPF del 50 al 55%, en materia de IVA al 56%, 6 puntos básicos. Por tanto, esta es una propuesta concreta con números concretos. ¿Quién pierde aquí? Nadie. No gana el que ya está en cuotas de financiación muy positivas. ¿Quién gana? Los que estamos peor financiados. Básicamente, la periferia. Entonces, yo lo que digo es, sentémonos a discutir esto, ¿no? Aquellos que invalidan la propuesta por su origen, bueno, Mimel, yo lo lamento, o que ese sentimiento de que algunos queremos, yo no quiero ninguna ventaja ni ningún privilegio para Cataluña, tampoco quiero que se nos deje atrás. A mí, que a Galicia le vaya muy bien, presidente, oye, fenomenal, y todo lo que tú quieras, y si tú decides pues, que quieres policía autonómica, pues yo no te voy a decir que no, ni lo voy a ver como una agresión, ni como un, adelante, o si quieres gestionar, adelante, no me parece, pero tampoco voy a permitir que a nosotros se nos diga, no, usted esto no lo puede hacer porque, ¿a dónde voy? Voy a trabajar con lealtad, en un marco español y europeo, que solo va a funcionar si trabajamos con gobiernos multinivel, cada uno desde sus competencias, cada uno con sus circunstancias, efectivamente desde el principio de solidaridad, pero creo que el histórico de lo que ha hecho Cataluña en esta materia pues va en esta línea y debería de dar confianza. Entonces, me parece que lo mínimo es sentarnos a dialogar sobre esta propuesta concreta. Si hay otras, pónganse encima de la mesa y veamos exactamente cuál es el resultado final. Es el segundo paso, porque el primer paso es la condonación de la deuda. Bueno, ¿usted por qué se ha endeudado? Porque gestiona mal. Oiga, me he endeudado porque estoy mal financiado. Porque a nivel de gestión puede haber diferencias, pero no sustanciales. Hoy en día todos más o menos sabemos gestionar. Hay particularidades, hay diferencias geográficas, demográficas, todo el mundo sabe sus particularidades, pero sí, algunas comunidades autónomas de distinto signo político se han endeudado mucho más que otras durante la segunda década de este siglo a raíz de una gran recesión que no se originó desde la administración pública, se originó desde el sector financiero norteamericano, estadounidense y se trasladó aquí, pues fue porque estábamos mal financiadas y no íbamos a dejar de pagar el seguro de desempleo ni de prestar la asistencia sanitaria que requiere los ciudadanos. Entonces, también esto hemos hecho una propuesta que de hecho ya salió desde anteriores responsables de Hacienda de otras formaciones políticas distintas a la mía, de decir vamos a controlar la deuda y poner el marcador a cero, ¿no? Entonces, condonación de la deuda que beneficia a todos. Yo digo, el que no quiera condonarla, pues que no la condone, pero no nos impidan a los que sí que queremos para ahorrarnos 1.800 millones en los próximos 5 años para poderlos dedicar a políticas públicas que lo hagamos. Después un modelo de financiación que reduce desigualdades y sigue aplicando el principio de solidaridad y luego ya a partir de ahí sigamos trabajando. Entonces, que eso lo tenemos que hablar. Yo digo que no, aquí hay una propuesta concreta que no perjudica a nadie. Si alguien tiene, insisto, mejores ideas, pues por descontado que estamos dispuestos a considerarlas, ¿no? Bueno, esto es la cuestión central, sin ninguna duda, porque lo que decía antes, si las comunidades autónomas hemos mejorado la vida de nuestros ciudadanos es porque teníamos recursos y, por lo tanto, seguimos necesitando recursos y cuantos más, mejor. Y esto es un planteamiento central. Todo el mundo quiere más recursos y no hay ninguna comunidad autónoma en España que considere que esté bien financiada. Y todas tienen razón. Todas necesitamos más financiación. Dicho esto, creo que las cosas hay que hacerlas bien si se quiere que salgan bien. Si se quiere otra cosa, pues probablemente hay que hacerlas como se están haciendo. Yo decía que me parece esta una reunión valiente porque oye, hay que venir aquí a decir los planteamientos legítimos de cada uno, sin querer quitarle nada a nadie, por supuesto, pero sin aspirando a que todo el mundo tenga lo que le corresponde. Es decir, que a nadie se le quite a nadie y que nadie tenga más privilegios que el resto. Creo que esto es el planteamiento que nos puede hacer llegar a un acuerdo. Decías al principio, el ministro nos ha convocado para una nueva reunión. Ni siquiera ha sido el ministro, ha sido un secretario de Estado que está llamando a los consejeros de Hacienda, ayer lo hizo, para decirles que hagan ajustes sobre un modelo que ya nos ha planteado, un modelo prácticamente cerrado.
porque si no es un modelo cerrado no tiene ningún sentido como lo están haciendo. Y aparte nos dijo la vicepresidenta Montero en aquel momento que esto era un modelo cerrado y era el que se iba a negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, yo primero tengo que decirlo sinceramente, en estos momentos, con un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos, ni se lo plantea, ya no sé cuántos, en gallego se dice adiar, cuántos adiamentos hemos tenido de la promesa de aprobar los presupuestos, de repente ahora nos encontramos con que van a ser capaces de hacer algo como mínimo igual de difícil, y me opinión mucho más, que es un nuevo modelo de financiamiento autonómico, que no se ha podido hacer desde el año 2009, los gobiernos anteriores y este gobierno que lleva 8 años. Bueno, pues este gobierno en absoluta debilidad de repente plantea esto, por lo tanto a mí me ofrece muy poca credibilidad. Y tal como se está haciendo, muchísima menos, y así es muy difícil que salga. Vamos a ver, si siempre nos hemos reunido todos, lo que es de todos se habla entre todos. Otra cosa es que no nos creamos que es de todos, pero yo me lo creo. Por eso decía en mi primera intervención que tenemos que avanzar todos como país. Como creo que formo parte de un país, también creo que los recursos de todos. Después discutiremos muchísimo y no llegaremos a un acuerdo al 100%, pero discutiremos entre todos lo de todos. Si ya viene un modelo prácticamente cerrado, donde en la misma comunicación que mandaba ya el secretario de Estado habla de una serie de ajustes que serían el objeto de las conversaciones a las que ahora invita a los consejeros de Hacienda, incluso de forma telemática, para llegar con el modelo que nos quieren presentar y supongo que conseguir algún aliado en el camino para seguir dividiendo y, en mi opinión, mareando la perdiz, así no vamos a ninguna parte. Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que hacer las cosas como se hicieron siempre, como hay que hacerlas, de la única manera. Discutiendo, habrá mucho que discutir, para eso también hace falta fortaleza política, hace falta tener las cosas claras y no jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, porque supongo que lo que se está intentando es el divide y vencerás. Desde luego, tengo que hablar en nombre de Galicia, lógicamente, no me corresponde otra cosa. Si lo que se pretende en este modelo que a Galicia le han presentado, efectivamente, decía el presidente, ninguno pierde. Vale, bien, efectivamente, es que hay 16.000 millones más de inyección, es lo que nos propone el Gobierno central, pero hay que ver cómo se reparten esos 16.000 millones. Es que si vamos a eso, Galicia tiene casi el 6% de la población de Galicia y va a recibir en aumento el 2,8% de los recursos. Hay comunidades autónomas que aparecen mucho más beneficiadas. Si esto se va a discutir uno a uno, llegaremos, si alguna vez llegamos a una reunión general, y el acuerdo va a ser imposible. Por lo tanto, discutamos esto desde el principio entre todos, si se quiere llegar a un acuerdo. Si lo que se quiere es hacer otras cosas, me parece que es el camino que están intentando y que están siguiendo. Y la llamada de ayer de un gobierno que ni siquiera aprueba presupuestos para que hablemos uno a uno lo que es de todos, me parece un error que no vaya a ninguna parte y, desde luego, en el que Galicia no va a participar. Yo aquí soy la rara avis, porque hablando de financiación autonómica, el régimen de concierto efectivamente es un régimen distinto que afecta a la comunidad autónoma vasca y a la comunidad foral navarra. Por cierto, 150 años se cumplen también el 25 de octubre, este mismo año, de la abolición foral, y el concierto no deja de ser un residuo foral impuesto por la fuerza a los territorios vascos en aquella época. Pero respecto a la pregunta sobre la supuesta insolidaridad del régimen de concierto, vamos a ver, yo creo que hay mucho desconocimiento respecto a cómo funciona el régimen del concierto, la diferencia entre lo que es el concierto y lo que es el cupo, y creo que es importante explicarlo, siquiera brevemente. En primer lugar, el principio desde el que se articula este régimen es un principio de libertad autorresponsable, es decir, que los territorios vascos tienen la capacidad de decidir el régimen fiscal, financiero, la recaudación de tributos, etcétera, desde un pacto que deriva de unos derechos históricos que están recogidos constitucionalmente y que se plasmaron posteriormente en el Estatuto Vasco, pero esto tiene una serie de contrapartidas, y las contrapartidas son, primero, el ejercicio de responsabilidad en la gestión y recaudación de esos impuestos, en el diseño de esos tributos y, por lo tanto, en la determinación de que asumimos un principio que es el del riesgo unilateral. Es decir, que independientemente de cómo nos vaya a nosotros la gestión de todos estos impuestos, de esa recaudación, nosotros nos comprometemos a pagarle un cupo al Estado que no viene determinado por cómo nos va a nosotros, sino
por qué establecen los presupuestos generales del Estado. Esto es un principio importante, es decir, que en términos muy pragmáticos, si vamos a la crisis financiera del 2009, 10, 11, 12, etcétera, lo que tenemos es que no podemos acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. Tenemos que hacer frente con nuestros propios recursos y esto nos obliga, por lo tanto, a ser muy responsables en lo que hacemos en términos de gestión ordinaria y presupuestaria. No podemos incurrir en déficits y en endeudamientos que nos lleven a situaciones en las que podríamos poner en cuestión y en quiebra el propio sistema vasco. Y este es un tema relevante. De hecho, el rating de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con las grandes agencias de calificación, en los últimos 25 años ha estado por encima del rating del Reino de España. Lo cual significa que en términos de gestión alguna responsabilidad hemos tenido que asumir. Segundo, el cupo. El cupo es esa cuantía que le pagas todos los años al Estado y que viene determinada por las cargas del Estado no asumidas en Euskadi, Corona, Defensa, Diplomacia, Seguridad Social, etcétera, etcétera, que debemos pagar independientemente de las decisiones que toma el Estado en términos de gasto. El Estado, de hecho, está tomando decisiones para incrementar el gasto en defensa y eso tiene una repercusión en el cupo. El Estado toma decisiones para condonar parte de la deuda autonómica a través del FLA, pero no desaparece la deuda, sino que la asume el Estado y eso tiene consecuencias en términos de cálculo del cupo. Por lo tanto, nosotros también nos sometemos a esa tensión, de alguna manera. Dicho esto, yo creo que cuando se dice que el concierto vasco es un régimen insolidario o que el cupo vasco es un cálculo político que no está basado en hechos, hay desconocimiento respecto a esta cuestión, porque en el cálculo del cupo, sin ir más lejos, se incorporan estas cuestiones que he comentado y también la aportación a los fondos de cohesión territorial que el Estado, a través de sus presupuestos generales, establezca en cada momento. Y no decidimos qué cuantías son, si son 300 o 300.000 millones. Eso lo establece el Estado. Por lo tanto, este es un sistema que es complejo, que existe mucha responsabilidad para su gestión, que exige también la asunción de un riesgo unilateral y, finalizo con esto, un dato que creo que también sirve para entender cómo se calcula el cupo. Nosotros lo calculamos en torno a un acuerdo que se tomó el año 81-82, si no me falla la memoria, de la aportación del 624 sobre esas cargas del Estado al que hacía referencia. La población vasca es el 4,6% de la población estatal. El peso de la economía vasca en el Estado apenas llega al 6% y de manera inalterable durante 45 años hemos venido soportando ese 6,24 y tampoco lo hemos discutido jamás, nunca hemos abierto esa cuestión a debate. Por lo tanto, bueno, creo que hablar de insolidaridad respecto al sistema del régimen de concierto económico pues no es, desde luego, lo adecuado ni casa con la propia realidad. Gracias, secretario. Presidente. Sí, yo, para dejar dos o tres cosas claras, ¿no? A 20 años, has preguntado antes a 20 años, las diferencias entre territorios en Europa se tendrán que reducir. Uno puede pensar, a mí lo que ocurra en Ucrania me da igual, yo a lo mío, lo tuyo es de Ucrania también. Ayer tuvimos al ministro de Exteriores y viceprimer ministro de Italia. Lo tuyo, Europa también se juega ahí, su futuro. Y o tenemos claro que hemos de construir este espacio público compartido o fracasaremos en nuestro modelo de vida exitoso y deseado porque ellos no lo pueden disfrutar. Por tanto, la tendencia va a ser a reducir desigualdades, me da igual el método de cálculo, va a ser este. También dentro de España. Esto es compatible y, por tanto, Cataluña ahí va a estar siempre bajo el principio de la solidaridad. Primera cosa que quería dejar clara, mi punto de vista. Segunda cosa, esto es perfectamente compatible con no poner límites al desarrollo de nadie. Y desde luego yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España. No lo ha pedido en el pasado. Me sería fácil ahora extenderme sobre cómo se negociaron otros sistemas de financiación autonómicos y de ciertos pactos
protagonizado por otros partidos políticos, no lo voy a hacer, creo que todos lo conocemos. Cataluña no va a pedir permiso para liderar. Va a hacer sus propuestas respetuosas, pensando en el bien común. Naturalmente también a nadie le debe extrañar esto, los intereses de Cataluña, que son los que yo tengo que defender. Pero es compatible ser solidarios, es compatible pensar en que nadie quede atrás en España ni en Europa, con no poner trabas al desarrollo, porque es que si no, no generaremos prosperidad. Entonces, oiga, cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Yo defiendo y propongo que Cataluña vaya hacia adelante. Y tres, y lo digo con el máximo respeto hacia el presidente de Galicia, con el que además tengo una relación personal muy fluida, y no te lo tomes, en fin, yo con la mejor la mejor forma de iniciar un diálogo es con propuestas. Con propuestas. Entonces, a mí me gustaría tener una propuesta alternativa. O sea, yo puedo entender que uno diga, pero yo tampoco he visto ninguna concreta. Ninguna concreta. Entonces, dejemos de estar al gobierno de España. El gobierno de España se le puede criticar por muchas cosas. Yo, en fin, no hace falta que lo defienda, porque se defiende perfectamente el presidente del gobierno. Pero como mínimo reconozcamos que ha puesto encima de la mesa una propuesta, que llevábamos 13 años sin una propuesta. Y yo digo, póngaseme negro sobre blanco otra distinta. Alternativa. Yo cuando he visto que otras comunidades autónomas os reuníais, Galicia, Cantabria, Asturias, algunos compañeros de mi partido, no me he quejado, no he visto una agresión a Cataluña, no he pensado, cuidado, que me dejan atrás. No, oiga, pensé, espabilemos nosotros y pongamos una propuesta encima de la mesa, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, iniciemos un diálogo, pero ponedme una propuesta alternativa encima de la mesa, que yo pueda decir, estoy de acuerdo en 7 cosas de las que proponéis y no en 3, y veamos cómo se puede hacer, ¿no? Y no menospreciemos el papel de un secretario de Estado. Yo sé perfectamente, presidente, que un secretario de Estado forma parte del corpus del gobierno. Yo sé que no lo has dicho con esa intención, pero no, y el ministro se va a reunir, evidentemente que sí, pero creo que nos va a todos suficientemente en ello, como para que hagamos un esfuerzo, todos, yo el primero, todos, en sentarnos y hablar de esto. Presidente Rueda, por alusiones. Sí, muy rápidamente. 2 minutos porque me gustaría... Sí, bueno, es un poco, decía antes, el divide y vencerás. Presidente, yo tengo que decirte, es que además, es que la discusión no es en ningún caso con Cataluña, la discusión es con quien tiene que repartir los recursos que son de todos, y que no quiere hacerlo así. Y por lo tanto, lo que pretende son discusiones entre territorios y al final hacer lo que le dé la gana. Pero no puede ser, tendrá que ser lo que acordemos entre todos después de hablar lo que haga falta, de las renuncias, y ninguno vamos a salir absolutamente satisfechos. Claro que tenemos una propuesta, y se lo hemos transmitido. Otra cosa es que nos quiere oír el Gobierno central. Dice, oiga, no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, que hay que financiar según la capacidad tributaria, eso va en contra de la solidaridad, lo hemos dicho, eso es una propuesta. Hay que financiar el coste efectivo de la prestación de los servicios. Hay comunidades autónomas, incluida Galicia, pero no solo, donde es mucho mayor que en otros territorios, y por lo tanto, si queremos que los servicios sean homogéneos en todo el territorio nacional, y si nos queremos el territorio nacional, esa es la segunda parte, eso habrá que salvaguardarlo. Y es lo que hemos dicho, que nos tendremos que sentar a discutirlo. Y es lo que no interesa. A nosotros nos llega una propuesta que encima nos dicen que ni siquiera es de un gobierno, es de un partido que habla con el gobierno y dice que tiene esa propuesta, y ahora hay que discutirla, hay que seguir discutiéndola entre cada comunidad autónoma, a ver si encontramos elementos de división, y al final no llegamos a ningún acuerdo, que supongo que al final es lo que se pretende. Claro que somos los primeros interesados. Es urgente, urgentísimo un nuevo modelo de financiación, en el que, iba a decir, en el que todos ganemos, sí, pero también en el que ninguno salgamos perjudicados respecto al resto. Esto es muy difícil, pero se puede conseguir. Ahora, no se va a conseguir nunca si vamos haciendo compartimentos estancos. Eso es un síntoma de debilidad. No hay ninguna duda de que el Gobierno central a día de hoy es muy débil. Pero claro, que esa debilidad vaya en contra de los territorios es lo que no podemos admitir. Somos los primeros interesados en que haya un acuerdo. Hablaba el presidente de las comunidades autónomas que han hecho una propuesta. Las 7 comunidades autónomas que hicimos la declaración de Santiago, de diferentes partidos políticos, por cierto, de diferentes partidos políticos, otra vez otra muestra de que esto está por encima de ideologías, va de prestar servicios a nuestros ciudadanos. Resulta que somos las 7 peor financiadas en este modelo que se nos hizo llegar y que se nos comunicó como el modelo del gobierno con el cual estamos discutiendo las entregas a cuenta. No sabemos nada, ahora nos viene con esta propuesta. Un poquito de seriedad. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué miedo hay a sentarnos entre todos? ¿Por qué hay que hablar uno a uno
para intentar llegar a una reunión que tiene que ser de buena voluntad. Decía el presidente de la Generalitat que él no le va a pedir permiso a nadie, yo tampoco, ni creo que nos haga falta ninguno de los dos. Ahora, si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y yo llego con otra, y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el Gobierno para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí. Bueno, dejarme en este punto que, más que contrapreguntar, fije la posición del CERCLA al respecto, porque me parece interesante. La primera, el CERCLA tiene una opinión clara de que hay que mejorar el sistema de financiación. Es bueno para el estado del bienestar en España y es bueno para la autonomía estratégica que existan regiones bien financiadas. Pero también cree que la fiscalidad es un elemento clave de competitividad y que hay que mejorar la competitividad y la productividad. Y también somos partidarios de que, por ejemplo, impuestos como el de patrimonio, que consideramos completamente injusto y obsoleto, desaparezca. Me parece que no estamos pidiendo un imposible. Simplemente quiero animar el debate dejando clara esa posición sobre la financiación del CERCLA. Además, ha hecho notas de opinión. Por poner un rayo de luz en el auditorio, desde que se aprobó la LOFCA, los distintos partidos políticos en España han sido capaces de pactar 6 veces el modelo de financiación. O sea que, a pesar de las discrepancias que hoy han quedado claras en la mesa o en el foro, me parece que hay margen, o habrá seguro, ojalá que sí, una larga historia de encuentros que espero que se produzcan en el futuro. Yo, por ir acabando la sesión, quería pegar un salto a la actualidad y provocar un poco a los invitados. Si uno mira todos los institutos de opinión que publican encuestas sobre lo que pasaría si hubiera elecciones, quizás todos menos uno, que es el CIS, anticipan una mayoría del Partido Popular en el Congreso de los Diputados en España y quizá una capacidad de formar gobierno, fuera solo o pactando con Vox, que provocaría pues, un cambio de gobierno en España, se produzcan las elecciones cuando se produzcan, en su momento o se anticipen. Obviamente al CERCLA no le corresponde ni tiene opinión sobre la conveniencia o no de la alternancia política, no es nuestro papel. Pero sí me parece relevante el plantear si ese escenario de cambio se produjera, mejora o empeora algo de lo que hemos hablado esta tarde. Hace más fácil o más difícil algo de lo que hemos hablado esta tarde. Y por dejar al presidente Illa en último lugar en esta ocasión, me gustaría empezar por el representante del Partido Popular en esta sesión. Mire, yo le puedo decir una cosa, yo desde luego espero que mejore y estoy trabajando para eso, lógicamente. Yo, y esto lo repito mucho en Galicia, lo que digo aquí, lo que digo en Galicia, lo que digo en todas partes, lo mantendría gobernase quien gobernase, porque creo que es lo mejor para mi comunidad autónoma y para mi país. Y, por lo tanto, igual que se lo demando ahora al Gobierno del presidente Sánchez, se lo demandaré, espero que, sinceramente lo digo, por el bien de Galicia y de España, al presidente Feijóo cuanto antes también. Y si no fuera coherente, yo lo escuché esta mañana, lo he escuchado muchas veces, hablo con él, lógicamente, por evidentes razones que todo el mundo entiende con mucha frecuencia, sería el primero en decirle, pues esto no es así y no es ni lo que hay que hacer ni lo que te habías comprometido. Esto es lo que no va a ser así. Por lo tanto, yo espero que esta situación de bloqueo evidente, vamos a ver, yo lo digo muchas veces, en este momento, y es una opinión política, cada uno tiene la suya, pero es que de verdad creo que lo medible no es opinable. ¿Alguien se puede creer ahora mismo que con la que está cayendo, con la que estamos viendo todos los días, un escándalo que tapa a otro, cuando creemos que lo que conocemos no puede ir más allá, resulta que viene otra cosa que todavía nos asombra, barra, vergüenza, cada uno que ponga lo que quiera más? ¿Alguien se cree que de verdad los asuntos de país, los que nos solucionan el día a día, los estratégicos a corto, medio y largo plazo, alguien se está ocupando de verdad? ¿Alguien tiene cabeza en el Gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes. Venga, que hablen los ciudadanos y los que vengan que acometan muchos asuntos que a día de hoy se siguen aplazando ya demasiado tiempo. Por lo tanto, yo creo que un cambio de gobierno, desde luego, abriría otra etapa y creo sinceramente que podría solucionar muchos de los problemas que a día de hoy, en mi opinión, ya no van a tener solución más que seguir mareando perdices hasta el día que haya que convocar elecciones porque no hay más remedio. Lehendakari. Como sociólogo de formación, las encuestas son la fotografía de un momento y es cierto que hay una coincidencia respecto a muchas de las encuestas que se vienen haciendo en los últimos meses, ¿no? Un potencial cambio de ciclo político en el Estado.
pero yo siempre soy muy prudente con estas cuestiones porque, sin ir más lejos, el año 23 también había una previsión en ese mismo sentido y tenemos un gobierno presidido por el señor Sánchez. Por lo tanto, un punto de prudencia creo que hay que tener, porque en política los tiempos son muy importantes y es importante ver las tendencias, pero siempre filtrando estas cuestiones. Un cambio de color político, ¿cómo afectaría al llamado desarrollo autonómico, en lo que afecta a Euskadi y al autogobierno vasco? Bueno, vamos a ver, depende de cómo se conforme esa ecuación, ¿no? Desde luego, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio Estado de las autonomías. Y la posición de Vox, muy minoritaria en el Parlamento vasco, pero de manera permanente, es la de cuestionar el autogobierno vasco, las instituciones del autogobierno vasco y la propia identidad vasca. Por lo tanto, este es un elemento que no es menor y que es muy importante tener en cuenta. Yo creo que, desde luego, estamos en un momento muy complicado de la legislatura española, es así, hemos sido muy claros al respecto, pero hay que mirar más allá del hoy. A mí me interesan otras cuestiones que también me parecen muy relevantes, ¿no? Antes de llegar a ese potencial escenario que no sabemos si se va a dar y en qué condiciones se va a dar y con qué resultados se va a dar. Y es, ¿podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva? ¿A la democracia española y a la política española y a la desafección de la ciudadanía con las instituciones y con la política en general? ¿Alguien está midiendo estas cuestiones? ¿Podemos seguir en este clima de crispación y polarización extrema que todo apunta a que va a ir a más cuando nos estamos jugando temas tan relevantes como ese que aparece ahí de la autonomía estratégica en Europa? El año 26 y 27 son fundamentales en la financiación europea del 28 al 34. Es fundamental atender a las necesidades que derivan ya de impactos reales de la guerra de Irán y el cierre de Hormuz en la economía europea y también, por lo tanto, en la estatal y en la vasca, que va a afectar en términos de inflación, que va a afectar en términos de cesta de la compra, como lo estamos viendo ya, que va a afectar en términos de precios de la energía, etcétera, etcétera. ¿Alguien va a atender estas cuestiones? Creo que estamos en un momento muy delicado en el que hay que pensar en las siguientes generaciones del país también y no obsesionarnos con el momento político del momento y si hay o no exclusivamente un cambio de gobierno y un cambio de presidencia en el gobierno. Creo que esto es un tema suficientemente serio al que no se le presta la atención debida y nos perdemos diariamente los debates que estamos viendo permanentemente, ¿no? Gracias, presidente. Pues yo no estoy en este escenario y no he pensado en ello. Más bien he pensado en cómo evitarlo. Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría a que todos colaboraran en ello y no hace falta estar muchas horas en Cataluña para constatar que le ha sentado bien a Cataluña, y digo yo también al conjunto de España, esta decisión valiente que se tomó por parte de los partidos que le dieron apoyo. La finalización de la ejecución de los fondos europeos, que finaliza este año 2026, en el que España ha ejercido un papel importante y que han servido para transformar y modernizar nuestra economía. Me gustaría a mí también que quedara solución, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa. En materia de inmigración también hay en trámite leyes
que creo que nos ayudarían a afrontar, en nuestro caso, desde un respeto escrupuloso. Yo lo único que soy radical es en esto, a la dignidad humana. Por lo tanto, le queda recorrido a la legislatura, ¿no? Y estoy en esto, y estoy en hacer todo lo posible para que el que yo considero el mejor primer ministro de Europa en estos momentos, que es el presidente Sánchez, no solo lo digo yo, que sí, soy de su familia política, que sí, tengo una relación política estrecha con él, que sí, que tengo una relación personal con él, lo dicen muchos opinadores europeos, porque ha mantenido una posición de dignidad en el contexto geopolítico que hay, pues continúe gobernando nuestro país, y las encuestas pues son las encuestas. Claro que las tomamos en consideración, claro que las analizamos, pero ya vimos en el 2023 cómo los pronósticos que se hicieron en aquel momento pues no fueron refrendados por los ciudadanos españoles cuando acudieron a las urnas, que es al final el veredicto que cuenta. Y si usted me dice, ¿y usted qué cree que pasaría? Pues lo que veo no me gusta nada, porque he dicho con todo el respeto y en sentido estrictamente descriptivo, que nadie me malinterprete, no veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. ¿Qué es la involución? Lo contrario de la evolución, lo contrario de avanzar, que es evolucionar, es retroceder. Y a mí también me dicen en el Parlamento de Cataluña pues, que quieren desmontar el sistema autonómico, recentralizar todo, homogeneizar todo, y esto, en fin, no es el sentimiento muy mayoritario de la ciudadanía de Cataluña. Y quien juegue con esto, auguro que a quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. El presidente Rueda hacía mención antes a la valentía del Círculo por convocar esta sesión. Yo en nombre del Círculo quiero agradeceros a los tres la audacia y la valentía de asistir y confirmar la invitación. Gracias, ha sido muy interesante. Buenas tardes.